Hola de nuevo. Para finalizar el temario de segundo de la ESO, solamente nos queda por ver en lo que es la parte de España, digamos, más que la de Europa o la que es un poco más internacional, los llamados Austrias menores. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Felipe III y su hijo Felipe IV y dejaremos para el vídeo siguiente un conflicto internacional que se llama la Guerra de los 30 años, que tiene muchísimo que ver con la monarquía hispánica. Hablaremos también de Carlos II, el último rey de la rama de los Austrias, y también hablaremos un poquito de economía, sociedad, demografía durante el siglo XVII. El índice de contenidos de este vídeo, bueno, ya lo hemos comentado antes, pero básicamente son los llamados Austrias menores. Si recordáis de otros vídeos, hemos hablado alguna vez de los Austrias mayores, que son Carlos V y Felipe II, y por qué se les llama los Austrias mayores y a estos tres reyes, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, los Austrias menores, porque son todos parte de una misma dinastía, de una misma familia, que es la familia de los Austrias, y la distinción de mayores o menores tiene que ver con quién construyó un reino floreciente, hegemónico y muy brillante, y quienes tuvieron pues malas decisiones, peor suerte, en fin, hay bastantes teorías, y dejaron caer ese reino, y ese reino entró en crisis. Unos son los Austrias mayores y otros son los Austrias menores. Veréis, hay unos rasgos comunes en estos tres reyes que, bueno, vamos a comentar un poco. El primero de ellos es que estos tres reyes delegan el poder en unos personajes, en unas figuras que se llaman validos, que son miembros de la aristocracia que básicamente reinan por ellos. Es decir, Felipe III, Felipe IV y Carlos II delegan todas las decisiones que tienen que ver con sus reinos, con sus posesiones, en otras personas. Esto tiene que ver con que no tenían demasiado amor por el trabajo y porque tampoco tenían la capacidad suficiente como para reinar en unos dominios tan sumamente extensos. No es una figura exclusivamente de la monarquía hispánica. En Francia, por ejemplo, encontramos reyes que también utilizaron este sistema de validos, y dos muy conocidos son el cardenal Richelieu y el cardenal Mazarino. En este siglo, el siglo XVII, que también se llama, si nos centramos en las artes y en las letras, el barroco, la monarquía hispánica va a perder esa hegemonía mundial que había tenido durante todo el siglo anterior. Si recordáis, por ejemplo, el reino de Castilla estaba en plena expansión por América, recibía muchísimos metales preciosos, todo parecía ir muy bien. Sin embargo, en el siglo XVII esta tendencia pues, va a ir a la baja, va a ser un reino empobrecido, con quiebras del Estado, con 3 epidemias de peste, va a tener problemas demográficos, va a tener problemas económicos, y esa posición preponderante en el planeta se va a perder. ¿Quién la va a ganar? La va a ir ganando Francia, pero hablaremos de esto más adelante. También una situación por la que pasan estos tres reyes es que durante sus reinados hay una gran depresión económica y una gran crisis demográfica. Cuando hablamos de crisis demográfica nos referimos a que la población va menguando, ni siquiera va creciendo, sino que va decreciendo, hablaremos de ello. Y también, por poner un punto positivo, el siglo XVII es conocido como el siglo de oro de las letras españolas. Es el siglo de Quevedo, es el siglo de Góngora, es el siglo de Lope de Vega, es el siglo de Cervantes. Hay muchísimos ejemplos, tanto en teatro como en prosa, como en poesía, de escritores realmente brillantes que supieron adaptarse a los tiempos y sacar de toda esta crisis, de toda esta situación tan sumamente negra, inspiración para sus obras. Felipe III es el primero de los Austrias menores. Hereda el reino con solamente 20 años y, entre que es muy joven, muy inexperto y tampoco tiene demasiadas ganas, delega el gobierno de todos esos dominios que habíamos visto que tenía Felipe II, es decir, medio planeta, los deja en manos de su valido, que es el duque de Lerma. El duque de Lerma va a ser una persona bastante capaz, pero también bastante corrupta. Prueba de ello es que cuando él deja este cargo de valido, que pasa a manos de su hijo, que es el duque de Uceda, el duque de Lerma pasa a ser directamente cardenal.
directamente, sin haber pasado por ninguno de los cargos eclesiásticos anteriores. Bajo su reinado se va a decretar la expulsión de los moriscos. Veíamos, cuando hablábamos de Felipe II, que las Alpujarras se había rebelado. Los moriscos que vivían en las Alpujarras se habían rebelado y esto había conducido a que estas personas hubieran sido diseminadas por toda Castilla. Al final lo que va a suceder es que en 1609 se va a decretar que estas personas que practicaban la fe islámica en privado sean expulsadas del territorio de Castilla y del territorio de Aragón y se dirijan pues, a otros territorios, fundamentalmente en el norte de África. Para que os hagáis cargo de lo que supone esto a nivel demográfico, son 300.000 personas las que abandonan Castilla y Aragón, que pueden parecer pocas, pero suponen un 4% de la población trabajadora de la península, que, bueno, ya es bastante porque además os recuerdo que los nobles no trabajan en el campo, los eclesiásticos no trabajan en el campo, es decir, un 4% de la población que se dedicaba directamente a un sector tan fundamental como es la agricultura o la ganadería. Pero si bien en el conjunto supone un 4%, en los territorios de la Corona de Aragón supone un 14%. Vemos ahí un poco el verdadero drama de este éxodo. ¿Qué va a suponer esto a nivel económico? Pues para la Corona de Aragón va a suponer un varapalo gigante porque muchas de las tierras de cultivo que hasta entonces estaban cultivando los moriscos dejan de cultivarse. Y que los cultivos también cambien, pasen de ser unos cultivos intensivos, más especializados, a ser unos cultivos extensivos, en los que simplemente tú tienes unos terrenos muy grandes y vas cultivando, pero es mucho menos productivo. En cuanto a política exterior, Felipe III se caracteriza por ser un rey bastante pacifista, pero no pacifista por espíritu pacifista, sino porque no puede estar en tantos jardines a la vez. Entonces, lo que va haciendo es ir apagando todos los fuegos que tenía encendidos su padre. En 1604, una de las primeras cosas que hace es firmar la paz de Londres con Jacobo I, para terminar esa guerra con Inglaterra que veíamos en el vídeo anterior que había tenido lugar entre Felipe II e Isabel I. En 1609 va a firmar con Países Bajos, los Países Bajos españoles, la tregua de los 12 años y de hecho va a reconocer la independencia de ciertas provincias. Esta tregua de los 12 años pues dura exactamente 12 años y implica que volverá esa guerra que veíamos, ese conflicto con Flandes, llamado así un poco generalmente, volverá y será un problema bastante considerable. De hecho, se enmarcará dentro de un conflicto europeo mayor que se llama la Guerra de los 30 años. En 1615 firma la paz con Francia, que es una potencia que empieza a despuntar. ¿Y cómo hacen esto? Lo hacen mediante un doble matrimonio. Casan al futuro Felipe IV, es decir, al hijo de Felipe III, con Ana de Borbón. El apellido Borbón os tiene que sonar, porque la dinastía actual que está reinando en España se apellida también Borbón, señal de que viene de Francia. Y también casa a la infanta Ana, otro de sus 10 hijos, con Luis, el que será Luis XIII, padre de Luis XIV, el Rey Sol, que es un rey bastante célebre. Cuando a los 42 años muere Felipe III, le sucede en el trono su hijo Felipe IV. Tampoco está muy interesado en el gobierno de los territorios y entonces pues pone a gobernar, digamos, a varios válidos. El más célebre y el que ha pasado a la historia, sobre todo gracias a un cuadro de Velázquez, es el conde-duque de Olivares. El conde-duque de Olivares lo primero que hace, o una de las cosas más importantes que realiza durante su tarea de gobierno, es imponer medidas contra la corrupción, para intentar que todo lo que había llevado a cabo el rey anterior, o ya no el rey, sino la corte anterior, que había supuesto que se compraran y se vendieran cargos para el gobierno, que tenían rentas asociadas y que suponía al final un derroche de dinero que el Estado no tenía, dejará de suceder. También es muy partidario el conde-duque de Olivares de un proteccionismo comercial. Esto lo vimos en el tema anterior. El proteccionismo supone, por ejemplo, que solo te dediques a exportar y importes pocos productos, porque así se supone que proteccionismo, el producto nacional. El proyecto más ambicioso en el que se embarcó el conde-duque de Olivares
y que supondría bastantes problemas a la postre es el proyecto de la Unión de Armas. La Unión de Armas suponía la creación de un ejército de reserva, es decir, un ejército que no estuviera permanentemente en guerra, sino al que se pudiera acudir cuando hiciera falta, de 140.000 hombres. Ya os aviso que es bastante para la población de la época. La novedad venía en que lo que quería el conde duque de Olivares es que cada uno de los reinos aportara hombres y dinero en función de sus posibilidades. ¿Por qué digo que es una novedad? Porque hasta ahora el reino que va a aportar más hombres y más dinero va a ser el reino más potente de la monarquía hispánica, que es Castilla. Pero a Castilla deja de llegar, insisto, el oro y la plata de América y se encuentra en un momento de crisis, no tiene dinero. Entonces recurre a pedir dinero y hombres al resto de reinos. Esto choca directamente con muchas de las leyes locales que tenían el resto de reinos. Por ejemplo, en Aragón no se podía, o las leyes decían que no se podía enviar hombres aragoneses a una guerra que no hubiera iniciado Aragón. Entonces, se consideraba que si la guerra la había iniciado Castilla o había que repeler un ataque a Castilla, Aragón no pintaba nada. Porque, insisto, y esto os lo he dicho un montón de veces, la monarquía hispánica no es una cosa uniforme, son un montón de reinos con un montón de leyes diferentes que funcionan de manera conjunta en algunas cosas, pero no en todas. Por eso, Portugal no va a querer aportar hombres, Aragón no va a querer aportar hombres y va a ser un problema al final, ¿para quién? Para Castilla. En este gráfico tenéis los reinos y el número de soldados que estaba previsto que aportara cada uno de los reinos que conformaba la monarquía. Como veis, Castilla e Indias, que eso sí que es un todo, aportaría 44.000 hombres, Portugal 16.000, Aragón 10.000, Cataluña 16.000. Va en función de la población y va en función del dinero. Esto va a ser el germen de algo que se ha dado llamar en historiografía la crisis de 1640. En 1640 suceden un montón de revueltas y de rebeliones en un montón de sitios diferentes de la monarquía. Se rebelan en Andalucía, se rebelan en Aragón, se rebelan en Sicilia y también en Nápoles. Hay también una rebelión en Cataluña que sigue teniendo determinada vigencia porque hay muchas personas que la siguen recordando como el germen de una posible independencia. A raíz de la guerra con Francia, las tropas castellanas y las tropas aragonesas pasan por Cataluña porque van a atacar Francia. Entonces las personas de ahí se quejan de que tienen que mantener un ejército que no es el suyo, de que tienen que mantener a unos hombres que no son los suyos, y lo que hacen es pedirle ayuda a Francia para que ayude a expulsar a las tropas castellanas del territorio catalán. Lo que va a pasar es que Francia va a mandar las tropas correspondientes, pero van a descubrir con gran sorpresa que los ejércitos tampoco se diferencian tanto y si uno se estaba comiendo tu trigo, el otro, aunque sea francés, también necesita comer y también se lo va a comer. Entonces, al final, en 1652, la invasión francesa de Cataluña se va a terminar porque va a intervenir Juan José de Austria, que es familiar del rey, y esos terrenos, que nunca en la práctica dejaron de ser parte de la monarquía hispánica, pues van a seguir como estaban. Por otro lado, la crisis de 1640 va a suponer la independencia definitiva de Portugal. Durante el mandato de Felipe IV se van a limitar los privilegios de la nobleza portuguesa. Los impuestos aumentan para esa burguesía comerciante de Portugal y, claro, esto pues no gusta a la gente. Además, el proyecto de unión de armas tampoco convencía a Portugal y el duque de Braganza se va a sublevar con unas tropas portuguesas y se va a proclamar como Juan IV de Portugal. Después de unas batallas que el ejército real de Felipe IV pierde, bueno, pues Portugal gana su independencia y hasta el día de hoy. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente hablaremos de la Guerra de los 30 años y Carlos II, así como de la sociedad y la economía del barroco.